Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que hay algún vídeo nuevo. Es o no leyenda negra. Esta presentación comenta algunos aspectos referentes a la leyenda negra española. Historia. Conjunto de acontecimientos y hechos del pasado. Posible etimología. Historia. Historia. Lo más importante que guardar. La historia conserva la evolución temporal de una sociedad, explica el pasado. De ella se entiende el presente y facilita avanzar hacia el futuro usando el conocimiento adquirido para evitar repetir errores. Quien olvida su historia está obligado a repetirla. La historia cubre todos los hechos más importantes, descubrimientos, inventos, logros, organizaciones sociales, conflictos y soluciones, etc. La ciencia guarda su historia, pues en ella está el camino seguido hasta los resultados logrados. La historia debe responder a todas las preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿cuál?, ¿cuáles? ¿Quién escribe la historia? La historia la escribe la sociedad dominante. La historia la escriben los vencedores y reemplaza a la historia de las sociedades sometidas. ¿La historia está manipulada? Sí. Manipular la historia ha sido siempre el mayor error de la historia. Manipular la historia borra los hechos más deshonrosos para la sociedad dominante e introduce falsedades interesadas. Si se borra o miente en la historia, no se pueden corregir sus consecuencias, se ocultan las causas, se dificulta su prevención y encontrar la mejor solución al haberse contaminado la información histórica. Si se oculta la historia, se reserva la misma solo para unos pocos. Se fragmenta la sociedad, se crea una clase de sabios conocedores de la misma y de laicos que la desconocen. Y se puede perder el saber con mucha más facilidad. Leyenda. Narración que cuenta un hecho dándolo como real, aunque esté adornado con elementos fantásticos o maravillosos. Inicialmente se transmite de forma oral, no aporta pruebas que la respalda ni identifica autores que respondan por ella. Posible etimología. Lec enda. Lec, elegida, que hace ley. Enda, que lleva a, que termina en. Es el camino, la historia, elegido. Leyenda negra, una leyenda oscura, tenebrosa, que da miedo. Leyenda negra española, una leyenda negra centrada en el despreciable comportamiento de los españoles hacia los pueblos hispanoamericanos, previos y posteriores a la conquista de América. Las leyendas no son consideradas una parte creíble de la historia de una sociedad, forman parte de su folclore, de lo real o de lo imaginario. Origen de la leyenda negra española. Surge en el siglo XVI en la Guerra Hispano-Holandesa, como estrategia para lograr el apoyo hacia el lado holandés. Esta guerra tenía aspectos religiosos, católicos contra protestantes, y aspectos económicos, impuestos para el Imperio español o para los nobles holandeses. Agentes externos a ella, Francia, Inglaterra y los estados germanos deseaban debilitar al Imperio español. Además, Inglaterra y los estados germanos deseaban beneficios de la Iglesia protestante, la que no era católica, que se estaba desarrollando en esos momentos. Y tuvo éxito, por lo que se utilizó en todos los siguientes conflictos. En el siglo XVII, el monopolio del comercio con Hispanoamérica perjudicaba a Inglaterra, Francia y Holanda principalmente. Se crean flotas de corsarios, piratas y filibusteros. Y la leyenda negra les da justificación. Corsario. Corso viene a significar curso, carrera. Perseguían a los barcos para robarles. Patente de corso. Era otorgada por el rey, de manera que podían operar como corsarios contra las naves de otros reinos. Pirata. Peiro viene a significar salir, ir a por algo. Se escondían para capturar barcos. Filibustero. Filip, es decir, Felipe, bust, volar, destruir. Eran barcos
cuyo destino era destruir barcos españoles. Siglo XVIII. Guerras hispano-inglesas. Por ejemplo, con acontecimientos como el ataque a Cartagena de Indias, la batalla de Pensacola, la batalla del Cabo de Santa María, etc. Se utiliza la leyenda negra para motivar a las tropas inglesas. Siglo XIX. La invasión francesa a España, la independencia de los virreinatos de Hispanoamérica. Se utiliza la leyenda negra para favorecer el odio a España en los territorios americanos. Se hace un uso intensivo de falsedades históricas respecto a la colonización y la Inquisición españolas. Inglaterra, Francia y Estados Unidos tienen intereses en debilitar a España. Siglo XX. España no tuvo una revolución industrial exitosa. Está atrasada, empobrecida y dividida. En Hispanoamérica la situación es muy negativa. La riqueza del pasado se ha disuelto por las deudas contraídas durante las guerras de independencia de España y por la dependencia de los productos exteriores de los países ricos, por el éxito de estos en la revolución industrial. El marxismo trata de imponerse como solución a los problemas. La leyenda negra se utiliza por los países ricos para evitar el desarrollo comercial con España, por los países socialistas para demonizar el sistema social anterior y promover el marxismo, y por los gobernantes de las naciones independizadas para no perder poder. Podrían perderlo a causa de la nefasta gestión que realizan en esos tiempos. Y para evitar que se regrese a un modelo político como el de los virreinatos del Imperio Español destruido. Siglo XXI. España está integrada en la Unión Europea, tiene poca autonomía y una economía en declive. En Hispanoamérica la situación es muy negativa, como en el siglo XX. La leyenda negra se utiliza en los países socialistas populistas y es utilizada por los gobernantes nefastos hispanoamericanos para desviar la atención de los problemas, para buscar culpables externos y para tener engañado al pueblo. Se utiliza el sistema educativo público para difundir la leyenda negra en Hispanoamérica. Se crean grupos indigenistas que promueven la revancha, la venganza por lo que la leyenda negra cuenta y la eliminación de cualquier pasado español. Se siembra odio en Hispanoamérica, que pasa a denominarse Latinoamérica en el proceso de borrar la palabra española de toda la herencia de la América de habla hispana. Al autodenominarse latinos, se acercan además a portugueses, a italianos y a franceses, y se alejan de los españoles. Mentiras de la leyenda negra española. Felipe II, monstruo fanático y despótico que asesinó a su propio hijo Carlos y a su esposa Isabel de Valois. Esto es totalmente falso. Solo España expulsó a los judíos. Lo cierto es que las naciones europeas fueron decretando expulsiones de los judíos entre los años 50 y 1670. Solo hubo Inquisición en España. La Inquisición medieval se fundó en el año 1184 en el sur de Francia para combatir a los cátaros. En ese momento, más de 400 personas fueron quemadas en la hoguera. Las inquisiciones existieron en otros países europeos. En Polonia, Lituania, produjeron 1000 ejecuciones. En Reino Unido se produjeron cientos de ejecutados. En Dinamarca, Noruega, hubo 150 ejecutados por la Inquisición. En Alemania, 2.500 personas fueron ejecutadas por esa Inquisición. Y en el Imperio Español, hubo 3.000 condenas a muertes en 356 años. Fue la Inquisición más duradera de todas ellas. Los españoles conquistaron América para robar toda su riqueza. El derecho a la conquista de los nuevos territorios para ser cristianizados fue concedido por los papas Calixto III, Martín V y Alejandro IV. Y ese fue el principal objetivo de la conquista. Obviamente no fue el único. Las conquistas españolas siguen el modelo imperialista colonial. España consideró desde el principio que los nuevos territorios serían parte del reino, como lo eran los territorios que había ido incorporando en la propia península ibérica, y sus habitantes también lo serían. Por tanto, no se siguió el método de establecer bases para la extracción de riqueza con el mínimo contacto con la población, salvo para someterla si no permitía la actividad, que se correspondería
con el modelo del comercio de especies y de esclavos del siglo XVI y en adelante y con el modelo imperialista comercial del siglo XIX. Los españoles forzaron a la esclavitud a los indígenas americanos. La esclavitud en España existía en los tiempos de la conquista de América, bajo ciertas condiciones, y se extendió igualmente en América. Fuera de esas condiciones era ilegal. ¿Que hubo esclavitud? Sí. ¿Fue algo mayoritario? No. ¿Hubo abuso general de los indígenas? No. La cristianización era el objetivo principal y las órdenes religiosas que fueron a América para expandir el mensaje cristiano defendieron a los indígenas de los abusos allí donde pudieron. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas escribió duras críticas ante los casos de los que tuvo conocimiento y generó un debate importantísimo denominado la controversia de Valladolid, que se considera el antecesor de las Cartas de los Derechos Humanos. Hay muchos documentos que prueban lo parcial de la afirmación de decir que los españoles forzaron a la esclavitud a los indígenas americanos. Los españoles solo deseaban oro, torturaban y asesinaban por él. Si se buscan los registros de explotación y comercio de oro en la época de la conquista española, se observará que se trata de una afirmación exagerada, más si se compara con los registros existentes del comportamiento de otras naciones conquistadoras. Los españoles mataron al 90% de los indígenas americanos. ¿Realmente alguien cree esto? ¿No sería mejor buscar información verídica? Las enfermedades de Europa causaron mucha mortandad entre los indígenas. Esto no fue algo intencionado. De hecho, la lucha contra la viruela fue muy intensa. Por ejemplo, con Isabel Zendal. No había ninguna ventaja en matar a los indígenas. El comercio era beneficioso para ambos. La papa, el maíz, el cacao de América, los caballos, las ovejas, etc. de Europa. Los españoles trajeron a los esclavos de África para empobrecer a los indígenas. El comercio de esclavos de África existía antes de la conquista de América. Los motivos económicos, los costes, fueron los principales. Además, el comercio de esclavos de África fue mucho mayor en las colonias norteamericanas que en las españolas. Los países hispanoamericanos se libraron de las garras colonialistas españolas gracias a las guerras de independencia. El modelo político del Imperio Español se basaba en virreinatos, no seguía un modelo de colonia. De hecho, la colonia no existía comunidad política, aunque sí ocurría así en los imperios comerciales del siglo XIX. Los virreinatos españoles eran muy autónomos y no había diferencias legales entre los ciudadanos de ellos. Consecuencias de la leyenda negra española. Los españoles nacidos en América se sintieron culpables y víctimas de dicha leyenda, llegando a traicionar a su patria en el siglo XIX. La independencia de Hispanoamérica fue iniciada por españoles, nacidos en América, mayormente criollos. Simón Bolívar nació en Caracas, José San Martín en Yapeyú, Francisco de Miranda en Caracas. Fue una lucha entre españoles por su rechazo a lo que estaba pasando en la península ibérica con Napoleón, con José Bonaparte, con Fernando VII, y por los intereses que las potencias extranjeras despertaron en ellos, animándoles a independizarse. Durante la guerra y tras ella, civiles españoles fueron asesinados u obligados a huir por haber nacido en la península o en Canarias. Ese odio fue alimentado desde el poder, utilizando para ello la leyenda negra. Los españoles en Hispanoamérica pueden ser insultados, acusados de ser asesinos de indígenas, culpabilizados por la leyenda negra. Pero el razonamiento que hay que tener es el siguiente. Si alguien vivía en España y sus antepasados también, ¿cómo pudo matar indígenas? Está claro que esos españoles son un 100% inocentes de aquello que se les acusa. Si sus antepasados vivían en América y volvieron a España, ¿qué podemos decir de los antepasados de los que se quedaron allí? Tal vez sus antepasados también los mataron a los indígenas. Luego ellos, los que insultan a los españoles, son igual de asesinos o más, pues se quedaron para seguir haciéndolo. Si quienes insultan son 100% descendientes de indígenas americanos, en este caso es falso que se mató al 90%. Y, por otro lado,
¿Por qué no insultan a sus compatriotas, a los que no son indígenas al 100%? Si quienes insultan no son 100% descendientes de indígenas americanos, podemos deducir que parte de sus ancestros son de origen español. Por lo tanto, según su criterio, son asesinos. Luego, una parte de ellos lo es, por el mismo principio que ellos mismos están aplicando. En realidad, a poco que se piense, acusar a alguien de crímenes que no ha cometido diciendo que los hizo gente de su país no tiene sentido. Y tampoco diciendo que lo hicieron sus antepasados. No se puede culpar a quien no ha cometido un crimen de él porque lo cometiera su antecesor o su vecino. Es la falta de conocimiento legal, el envenenamiento político y el odio sembrado el verdadero enemigo a eliminar. Se prefiere tratar con un extranjero que no es español antes que con un español. Existe un rencor subconsciente difícil de liquidar. Es difícil que empresas españolas se instalen en Hispanoamérica. Los mayores enemigos de España son esos dirigentes políticos. Ellos son los que siembran el odio por su interés y expropiarán o discriminarán a las empresas españolas para su beneficio personal. Ya tienen la excusa, la leyenda negra. Es difícil que las naciones hispanohablantes americanas se unan. Sus dirigentes políticos no lo desean, pues perderían poder. Y peor aún, eso podría facilitar la unión de Hispanoamérica con España. Estarían más vigilados y desde un territorio demasiado lejos de su alcance. Los países que ayudaron a la independencia americana, a su fragmentación nacional y endeudamiento, tienen actualmente mucha influencia. Tal es el caso de Estados Unidos, de Inglaterra, de China, de Rusia, del Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Es posible hacer desaparecer la leyenda negra española? Hay demasiados intereses en mantenerla. Los gobernantes hispanoamericanos, los países beneficiados de dicha leyenda, el pueblo engañado que no desea ser consciente de ello ni conocer la verdad, los marxistas que creen que toda destrucción de una nación es positiva pues les acerca a su ideario totalitario, etc. La verdad es difícil de encontrar, pero el engaño se encuentra en todos lados. Hay luchadores contra la leyenda negra que se exceden en su visión contraria a ella, caen en el extremo opuesto y se les ridiculiza desde el sector negro legendario, etiquetando su relato como leyenda rosa española y como rosa legendarios, y rechazan sus datos, aunque sean ciertos por principio y obviamente por su ideología contraria a la destrucción de la leyenda negra. Existe un relato indigenista victimista moderno que promueve emocionalmente el sentimiento de pérdida de un mundo perfecto en América, la que denominan Abya Yala, del que culpa a los españoles. Se genera una leyenda rosa antiespañola llena de falsedades. Ningún país no hispanohablante desea la unión de esas naciones, pues la unión hace la fuerza y ellos prefieren divide y vencerás. Para acabar con el odio hace falta cultivar el amor. ¿Y quién lo hará? El amor surge del recuerdo, vive de la inteligencia y muere de la indiferencia. El trabajo individual, desconectado de la influencia política, logrará superar el daño causado por la leyenda negra española y que la verdad pueda ser descubierta al fin.